cómo nos vamos a manejar. Siempre la idea es primero leer la nota de cátedra, donde está explicado un poco el autor, el contexto de la discusión, ¿no? Y después ir al texto, ¿sí? Digamos, como hicimos siempre en la materia, siempre ir a la nota de cátedra que te contextualiza el autor, la problemática, la discusión que se está llevando adelante, y después ir ya al texto y tomar la guía de lectura como para ver si entendí y traer las preguntas, las dudas de ese autor. Bueno, hoy vamos a ver entonces, como les digo, David Harvey. Bueno, David Harvey lo que va a plantear tiene que ver con un problema que tenemos en las ciencias sociales y que el autor lo va a trasladar al ámbito nuestro, de las ciencias económicas, particularmente de la economía, y que se lo conoce como el problema de la neutralidad valorativa, por si lo quieren anotar así en la carpeta, ¿no? Bueno, están tomando nota. ¿Sí? El problema de la neutralidad valorativa. Esperen que tenemos a alguien que se quiere unir a la llamada. Todavía no aprendió que se tiene que sumar con él. ¿Dónde están los...? No los veo. Ah, denme un segundito si no lo dejo colgado al alumno. No me figura nadie que se quiera conectar. Me parece un cartelito. Bueno, vuelvo al texto. Decíamos, el problema de la neutralidad valorativa, ¿no? Este es un debate que tenemos en las ciencias sociales y en particular en las ciencias económicas respecto a si las ciencias, siempre estamos hablando de las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales las ciencias económicas, ¿no? Si la ciencia debe, puede ser neutral. Si la ciencia tiene que ser objetiva, puede ser objetiva. Entendiendo, o neutra, ¿no? Objetiva o neutra. Entendiendo la neutralidad como libre de sesgos ideológicos, por ejemplo. Entonces, si hay dos economistas que están discutiendo sobre un tema, una solución que plantearía la economía sería ir al lenguaje matemático, ¿no? Decir, bueno, hagamos un modelo, ¿no? Econométrico, un modelo matemático, porque eso elimina la subjetividad, elimina los sesgos ideológicos de cada uno. La matemática es un lenguaje que permite eliminar el sesgo, porque si no, no es ciencia. Con todo lo que han estudiado ustedes, que han rendido el primer parcial, ese argumento de decir, corramos la ideología haciendo uso de la matemática, porque si no, la economía no es ciencia. ¿A qué les suena de todo lo que hemos visto? ¿Con qué resuena esa afirmación? Vuelvo a repetir. Un economista o una economista que en una discusión diga, tenemos que correr la ideología, porque si no, la economía no es ciencia. Hagamos uso de todo el arsenal matemático que tenemos, hagamos un modelo, ¿no? Curvas de oferta, de demanda, ecuaciones. Usemos el lenguaje de la matemática porque es un lenguaje libre de ideología, libre de sesgos. Y de esa manera vamos a poder construir una ciencia de la economía. ¿A qué les suena de todo lo que hemos visto esto? Dice Candela, ¿qué dice ahí? A los naturalistas. ¿Les suena? Claro, muy bien, Candela. Esa afirmación de decir, che, la economía no puede ser una cuestión de opinión subjetiva de cada uno o ideológica,
sino que para que sea matemática, para que sea ciencia, hay que matematizar la economía. La economía debe escribirse y debe pensarse pura y exclusivamente en lenguaje matemático. Ecuaciones, ¿no? Modelos matemáticos, curvas de oferta y demanda. Eliminar casi el lenguaje natural. ¿Por qué? Porque eso es más subjetivo y se presta más a lo ideológico. Esa afirmación, como muy bien dice Candela, de imitar los modelos de las ciencias naturales que se guían por fórmulas matemáticas, tratando de encontrar leyes, podríamos decir, agregarle leyes económicas, ¿no? Leyes económicas universales. O modelos matemáticos que expliquen el comportamiento de la oferta, de la demanda agregada, ¿no? Entonces, ustedes ya están en condiciones de detectar, siendo alumnos de primer año, cuando algún profe de cualquier materia de la carrera les plantea algo así, decir, bueno, aunque el profe no lo diga o no lo sepa, está parado en una epistemología naturalista, ¿no? Con todo lo que vimos, lo bueno y lo malo que tiene la epistemología naturalista. David Harvey, que es el autor que vamos a ver hoy, va a ser un crítico, ¿sí? Un autor crítico de la postura esta, está muy instaurada en la economía, y va a decir, bueno, mire, no puede haber afirmaciones libres de ideología, porque eso en sí mismo es ideológico. ¿Se entiende la afirmación? Decir, yo cuando hablo de temas económicos, voy a hablar de un lugar objetivo y neutral, porque solamente voy a hacer referencia a números y a datos duros, ya en sí mismo, dice Harvey, remite a una ideología o a un posicionamiento, podríamos decir, hasta epistemológico, que como muy bien decía Candela, nos lleva al naturalismo, ¿no? Entonces, lo que dice David Harvey es, los resultados de cualquier investigación no pueden ser inmunes al asalto ideológico ni considerarse distintos o superiores a los resultados a los que se llega con otros métodos. Entonces, ¿qué está diciendo? Él no está diciendo que todo lo que hizo la economía esté mal, ¿ven? Sino que está poniendo en pie de igualdad un método que trate de abstenerse de lo ideológico a un método que parte de ver un problema económico desde una ideología. Va a decir, ambos métodos, ¿no? Podríamos decir, están en pie de igualdad. ¿Me siguen? Tanto el que diga, yo voy a usar un arsenal matemático y voy a tratar de ser objetivo, neutral, como el que diga, no, no, yo voy a tratar de ver la realidad desde algún concepto, alguna valoración, y desde ahí voy a tratar de comprender y tratar de decir lo que debería hacer. En ambos casos, no puedo decir cuál es mejor. Lo que no puedo decir es que uno es ciencia y lo otro no, dice Harvey. ¿Me van siguiendo el argumento o repito? ¿Alguien quiere que repita lo que acabo de decir o me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces él dice, decir que no existe neutralidad ética, o también se lo conoce como neutralidad valorativa, sería lo mismo, por si quieren anotarlo, no quiere decir que nos veamos reducidos a la mera opinión personal. O sea, Harvey no está diciendo cada uno puede opinar lo que sea y eso es ciencia, ¿no? No está diciendo eso. O sea, se cuida de que no es opinólogos, ¿no? No es opinar ahí y decir cualquier cosa de la economía y eso es ciencia. No. Yo siempre desde la primera vez que leí Harvey y hasta ahora, siempre se me viene a la mente un ejemplo y no se me ocurre uno mejor, capaz que a ustedes se les ocurre uno mejor cuando estudien y rindan el parcial y me lo pueden pasar para las próximas generaciones de alumnos, pero a mí siempre se me viene a la mente esto. ¿Alguna vez han visto en la tele, ahora en un stream, dos economistas o dos personas que saben de economía, hablando de economía, que sabes que son de dos orientaciones ideológicas distintas? Y que alguno diga, bueno, dejemos de discutir, saquemos un pizarrón y hagamos las cuentas. ¿Alguna vez vieron eso que pase? ¿Me siguen lo que estoy tratando de argumentar?
poniéndome en Harvey, ¿no? Dos personas, llamemos dos economistas conocidos, que de ninguno de los dos podemos sospechar que no saben de economía. O sea, además de que son economistas, saben, son reconocidos, pero representan dos corrientes ideológicas de la economía diferente. Cuando se los pone a debatir sobre un mismo tema, ninguno de los dos va a decir que para zanjar la discusión podríamos sacar un pizarrón y hacer las cuentas. ¿Me siguen? A ninguno de los dos se le ocurriría. Y que de esa manera vamos a solucionar el problema ideológico de fondo que tenemos. Ni tampoco el otro le va a decir, no, bueno, pero porque lo tuyo es ideológico. Porque el otro también está diciendo desde una ideología, yo miro la economía desde este lugar. ¿Me siguen el argumento que voy? ¿Cómo se solucionaría eso? Y bueno, claramente la matemática no zanjaría el problema. Porque el modelo matemático tiene un presupuesto previo que es ideológico. No está en la matemática la disputa. Los dos saben de matemática. Por eso ninguno se atreve a decir, bueno, hagamos las cuentas, a ver si vos te equivocaste. Y no, porque la discusión no va a pasar por cuenta, porque va a pasar de cómo vos nutras al modelo y qué valores pongas. ¿Me siguen la discusión? No es menor lo que estoy contando. Es un problemón que tenemos en la economía. Sería mucho más fácil, como decíamos, el modelo nomológico deductivo, ¿no? Que uno pudiera hacer las cuentas y que todos los modelos dieran igual y que todos los seres humanos se comporten como dice el modelo. ¿No? Sí. En este caso, como sucedía antes, el que le dice hacia la ciencia generalmente o no, sí. Bueno, esa pregunta que dice acá el compañero, que está muy buena, dice, la repito para que la escuchen bien los chicos que están conectados, dice, bueno, en esa disputa del stream hoy, o de la tele hace unos años, ¿no? Se zanjaría con quién tiene mejor capacidad predictiva. Podría ser un argumento, ¿no? Decir, bueno, a ver, pongamos los dos modelos en marcha, veamos qué dice la realidad y el que predice mejor era el que acertó, ¿no? ¿Qué les parece? El hecho de que una teoría tenga más capacidad predictiva que otra, ¿no remite también a una epistemología en particular? ¿Y a cuál? Me diste una pregunta para el final. El hecho de que validemos una teoría como mejor a la otra, por su capacidad de poder predecir, ¿a qué modelo epistemológico está refiriendo? ¿Qué era la simetría? ¿Se acuerdan el principio de simetría? Era lo opuesto, la predicción era lo opuesto a la... Capítulo 1 de Klimovsky. O 2. El primer modelo del homológico deductivo, ¿qué decía el principio de simetría? ¿Se acuerdan que era como un espejo? La predicción era a futuro. Y yo podía predecir si tenía las causas. O sea, ¿qué modelo va? A la explicación científica. La explicación es el espejo de la predicción. Si yo puedo predecir, ¿se acuerdan del planeta? Puedo predecir el eclipse, es porque tengo las causas que explican el fenómeno. Pero ¿a qué modelo me estoy refiriendo en términos epistemológicos? Si yo hablo de que la capacidad predictiva es la que da cuenta si estoy explicando bien o no la realidad. Y el nomológico deductivo, ¿qué modelo es? Naturalismo, de vuelta. O sea, hay un sesgo naturalista en querer validar qué teoría es mejor por la capacidad predictiva. Porque un comprensivista, ¿qué te diría? Si cada cultura tiene sus propias reglas y no se puede universalizar, no se puede generalizar, ¿no? Porque yo tengo que comprender el sentido que tienen las prácticas para ese horizonte cultural, pero eso no me permite predecir lo que puede pasar en otra cultura, ¿no? Ese es el modelo comprensivista que estudiamos con el primer parcial. Entonces, la capacidad predictiva, bajo otras epistemologías, no es un criterio de validez. Sí para el modelo nomológico, o sea, explicación, o sea, naturalismo. ¿Se entendió? O sea, el que me diga, bueno, entonces la capacidad predictiva, bueno, caemos de vuelta. Tenés un sesgo naturalista, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Estamos integrando muchas cosas que vimos, por eso voy despacio, porque ya estamos en temporada 3 de la serie, y hay gente que todavía los taquitos de la temporada 1 los tiene medio en el aire. Por eso el profe Valente.
De paso nos sirve para repasar la primera parte. Se ríen algunos. ¿Estamos bien? Vuelvo a repetir. La discusión es, dice acá David Harvey, el problema radica en la relación entre método, ideología y conclusiones. Anoten eso. El problema radica entre método, ideología y conclusiones. Esa va a ser la pregunta que va a guiar a Harvey en este caso. Bueno, entonces él dice, ¿qué pasa si él intenta justificar este tema? Decir, bueno, ¿qué pasa si tomamos un problema económico, clásico de la economía, y lo analizamos a partir de tres autores diferentes, tres autores clásicos de la economía, y vemos cómo lo han resuelto? ¿Sí? Ninguno de los tres autores vamos a poder decir que no saben de economía. Anoten esto, ¿no? Entonces él dice, bueno, vamos a analizar un problema de la economía. En este caso, el problema se va a llamar el problema población-recursos. El problema población-recursos. Les recuerdo que esta presentación la tienen en recursos de la unidad 3, ¿no? Para que se sepa. El problema población-recursos. Ahora les voy a explicar cuál es el problema. Y él va a decir, yo voy a mostrar cómo este problema, tres autores clásicos de la economía lo han resuelto de una manera diferente. Como si fuera una discusión en la tele, vieron hoy en un stream, ¿no? Donde estuvieran tres autores clásicos de la economía ante el mismo problema. ¿Cómo lo abordarían? ¿Qué método utilizarían? ¿A qué conclusiones llegarían? ¿Cuál es el problema de población-recursos? El problema de población-recursos, si lo tuviéramos que definir en una línea, es que la población crece a un ritmo más acelerado al que podemos hacer crecer los recursos. ¿Me van siguiendo? La población crece, 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 y los recursos son finitos, y llega un punto que no alcanza para todos. Sí, bueno, profe, pero con la tecnología ahora podemos producir más, no sé, más alimentos, ¿no? Con las mismas hectáreas. Bueno, sí, pero eso también tiene un límite, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando un país, una sociedad, llega al límite de eso, ¿no? ¿Qué hacemos con ese problema? De que tenemos más población que recursos, ¿sí? ¿Cómo hacemos con ese problema? ¿Me siguen? Entonces, él dice, vamos a ver cómo lo resolvieron tres autores clásicos de la economía. Y toma, por ejemplo, a Malthus. Dice, bueno, Malthus va a partir de un método, el empirismo lógico. ¿Se acuerdan donde veíamos la X de Kant? Hablábamos del positivismo, el empirismo, ¿no? Bueno, él es empirista y va a decir, bueno, las verdades lógicas más las verdades empíricas más los objetos independientes de los sujetos que los observan, me permiten tener mayor credibilidad, ¿no? Entonces él va a partir de ahí, de que hay verdades que son lógicas, ¿no? Yo puedo establecer desde el punto de vista lógico, hay verdades que son empíricas, o sea, fácticas, que se pueden empíricamente constatar, y hay objetos que son independientes de los sujetos que lo observan, ¿no? Hay una realidad objetiva que está fuera de los sujetos. Y hace un análisis. Establece dos postulados. La comida es necesaria para la existencia del hombre, primer postulado. Dos, y la pasión entre los sexos es necesaria y constante, segundo postulado. La población, por lo tanto, la población ejerce presión sobre los medios de subsistencia. Lo que venía contando yo recién, ¿no? La población se reproduce en los seres humanos, ¿no? Por esta pasión que se da entre los sexos, necesaria y constante, se reproduce la población y por lo tanto
hay un problema, porque por un lado nos reproducimos y por otro lado la comida es necesaria para subsistir. Y ahí se da ese problema. Entonces aparecen dos temas. Por un lado, las clases altas, que normalmente terminan siendo clases improductivas, porque ellas tienen de todo, no consumen, ¿no? Por ejemplo, los terratenientes. Entonces, llega un punto que ya tenés todo, consumís y ya, ¿qué vas a tener? ¿No? Más ya no necesitas. Por otra parte, están las clases bajas. ¿Sobre quién va a recaer, dice Malthus, los controles positivos? Sobre las clases bajas, dice Malthus. La persona de clase baja, que tenga hijos, pocos o muchos, si no tiene dinero para mantener a esos hijos, solo se va a ir controlando la reproducción de las clases bajas. ¿Me siguen? Si no tengo para darle a comer a mis hijos, y bueno, no voy a tener más hijos. O si tengo muchos hijos, esos hijos no todos se van a poder desarrollar bien, y algunos perecerán. ¿Qué tengo que hacer yo como sistema? ¿Ayudar a esa gente humilde, pobre, que tiene muchos hijos? ¿Cuál es la solución que dice Malthus? Abandono benévolo. No voy a hacer nada. O sea, no voy a ir a, no sé, control de natalidad, ¿no? De las mujeres o de los hombres de clase baja. No voy a salir a, no sé, a hacer ninguna cuestión contra los niños pobres. Simplemente, si los padres no tienen la capacidad de mantener esos niños que están creando, que están trayendo al mundo, problema de esas familias. Nosotros como sociedad no tenemos que hacer nada. Entonces dice, pero si el capitalista ahorra, volvemos a la clase, ¿no? A las clases altas. Si el capitalista ahorra, en vez de consumir, aparece el problema de aumentar la demanda efectiva. ¿Quiénes van a consumir? ¿No? Entonces la posición ideológica de Malthus dice, contra el anarquismo socialista utópico y la esperanza de progreso despertadas por la Revolución Francesa, él es un defensor de las instituciones de la propiedad privada. ¿Sí? Un defensor de las instituciones de la propiedad privada. Segundo economista. David Ricardo. Si vemos a David Ricardo, va a ser un sistema que se lo va a llamar un método de modelo abstracto, ¿no? Va a abstraer de una realidad compleja unos cuantos elementos y relaciones básicos y va a tratar de analizar y manipular esos elementos y relaciones idealizadas para discernir la estructura del sistema en consideración. Entonces, David Ricardo, otro de los padres de la economía clásica, va a tratar de armar un modelo abstracto de cómo funcionaría la economía a partir de considerar, como decíamos recién, una serie de elementos, sus relaciones, y a partir de eso armar una estructura de cómo funcionaría el sistema. Entonces, él analiza la tasa salarial de equilibrio. Y él dice, los salarios estaban determinados por la escasez y los gastos de subsistencia. Entonces, cuando una población ejerce presión sobre los medios de subsistencia, los únicos remedios son, fíjense, o una reducción de personas o una acumulación de capital más rápida. Fíjense la conclusión distinta que llega David Ricardo respecto al problema población-recursos. Va a tener una posición ideológica cercana al concepto de hombre económico, homo economicus, que cada persona es un agente racional, egoísta, que busca maximizar su utilidad subjetiva. Va a ser partidario del libre cambio y va a tener más simpatía por el empresario industrial. Y un tercer autor
obviamente diferente a los dos anteriores, es Karl Marx, ¿no? Como ustedes conocen, el marxismo. Y él va a decir, bueno, ante el mismo problema, relación, población, recursos, va a utilizar el método del materialismo dialéctico como método de análisis de la realidad social. Y él va a decir, bueno, el significado de un acto se establece descubriendo su relación con la estructura más amplia de la que forma parte. ¿Sí? Él va a partir de las condiciones materiales, él va a decir que el problema del capitalismo es un problema de las condiciones materiales, de quiénes son los dueños de los medios de producción, ¿no? Él parte de ese diagnóstico ideológico. El problema es que los medios de producción están en manos de unos pocos, y que esos pocos, así como antes era la nobleza, ¿no?, que mantenía en yugo a toda la sociedad y que por eso tuvo la Revolución Francesa, ahora en el siglo XIX es la burguesía, que sería como la nueva nobleza de antes, ¿no?, que son los dueños de los medios de producción. Entonces tiene que haber una nueva revolución, así como fue la Revolución Francesa, que sería la revolución de los proletarios, de los trabajadores, que serían los dueños, los que deberían ser los dueños de los medios de producción según Karl Marx. Entonces, el análisis que hace es, le hago un poquito de zoom, ¿no?, porque se ve medio chico. El análisis que realiza es, hay una estructura, como les contaba recién, de base económica, ¿no? Las fuerzas de producción, las actividades y la división técnica del trabajo, ¿no? Están los que trabajan, que son los proletarios, y están los dueños de los medios de producción, que son los burgueses, los capitalistas. Y hay una relación de producción amo-esclavo, ¿no? Los trabajadores son esclavos de estos dueños de los medios de producción. Hay una división social del trabajo. Ese es el análisis que hace Karl Marx. Hay una superestructura basada en el derecho, en la política, en la ciencia y en la ideología, que va, de alguna manera, dando forma a este sistema de producción capitalista. Y ahí habla de la ley de acumulación capitalista. Hay un conflicto y una contradicción entre el sistema de la naturaleza y el sistema social, ¿no? Entonces él crea ideas como el problema de la población, critica la teoría del valor, crea una teoría nueva que se llama la teoría del plusvalor, va a hablar de la plusvalía, va a hablar de un concepto que se llama el ejército industrial de reserva, que esto permite que los precios se mantengan, los salarios se mantengan siempre bajos. ¿A qué hace referencia Marx con esto? Va a decir, es necesario que siempre haya desocupados, gente que esté dispuesta a trabajar por poco dinero. Porque si hubiera pleno empleo en la economía, los salarios se elevarían. Entonces, para mantener salarios bajos, tiene que haber, él dice, un ejército industrial de reserva, un montón de personas dispuestas a trabajar por condiciones laborales, ¿no?, precarias. Entonces, el problema no es un problema de población, dice Marx, sino un problema de pobreza y explotación humana. Y obviamente, él va a estar parado en una ideología de defensa de los derechos de la clase trabajadora, que él los va a llamar los proletarios. Entonces, ¿qué consecuencias políticas trae esto? Entonces dice, ahora volvemos a Harvey, ¿no? La superpoblación surge por la escasez de recursos disponibles para cubrir las necesidades de subsistencia de la masa de la población. Subsistencias, recursos y escasez son los conceptos básicos que están en el argumento del autor. Entonces dice, hay demasiada gente en el mundo porque los fines determinados que tenemos en mente, junto con la forma de organización social que tenemos y los materiales disponibles en la naturaleza, que nosotros tenemos la voluntad y la manera de usar, no bastan para proporcionar las cosas a las que estamos acostumbrados. O sea, diciéndolo en palabras más sencillas,
somos demasiados para los medios que tenemos. Entonces hay que decidir qué hacemos con eso. ¿Abandono benévolo a los pobres? ¿Apoyamos a los capitalistas? ¿Hacemos una revolución para apoyar a los trabajadores? ¿Qué hacemos? Bueno, y acá tenemos diferentes soluciones que plantea el autor. Déjenme un segundito que les voy a compartir un video. Sí. Ahora lo vamos a... Un ejemplo, los autores de los Pares y de cualquier otra no necesariamente quiere decir el autor. Sí, ahora lo vamos, todavía no lo cerramos, por eso les voy a mostrar otro ejemplo ahora de esto y ahora voy a ir después al cierre. Teneme ahí un poquito de paciencia. Bueno, les voy a mostrar un pequeño video. Esta es una charla TED. Las conocen las charlas TED, ¿no? Que son así como inspiradoras. Este es un economista de Buenos Aires, Levi Cesati, un economista muy citado, muy reconocido a nivel científico. No es un economista de izquierda, ¿sí? Y va a plantear un tema que está vinculado al problema relación población-recursos, ¿no? Y a temas más actuales. Se los comparto. ¿En Meet se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Ahí avanzó. Tengo una buena y una mala noticia para darles. La buena noticia es que en el futuro todos vamos a tener que trabajar menos. La mala noticia... Empezamos bien. La mala noticia... ¿Se escucha bien? Es que va a haber menos trabajos. Hace 30 años, cuando yo estudiaba ingeniería, mis primeros 2 trabajos fueron fascinantes trabajos. Dibujar una línea de resistencia de suelos en un estudio de mecánica de suelos y contar puertitas y ventanitas en un gran plano de arquitectura para una constructora. Hoy esos 2 trabajos ya no existen. O mejor dicho, existen, pero los hace una computadora. Yo no soy un gurú futurista, no puedo anticiparles cuáles serán los trabajos del futuro. Ojalá pudiera, habiendo tantos estudiantes acá, pero lo que sí puedo decirles es que no van a ser estos que tenemos ahora. Y van a ser menos. Si pudiera ponerme en la piel del gurú futurista y hablarles algo del futuro, posiblemente les diría que veo como 2 líneas divergentes de tiempo, 2 futuros. Un futuro de abundancia, en donde la tecnología nos enseña a producir más con menos recursos, incluyendo menos trabajo, y donde todos somos más ricos en objetos, pero también más ricos en tiempo, en nuestra capacidad de decidir qué hacer con nuestras vidas. Pero también veo otro futuro, que es como el negativo del futuro de abundancia, un futuro en donde la tecnología sustituye al trabajador y sigue creciendo la inequidad, un futuro con muchos espectadores, pero pocos protagonistas. ¿Cuál de los 2 futuros les parece que es más probable? Ya nadie discute que la tecnología sustituye trabajo. Al principio las
tareas más rutinarias, más automatizables. Por ejemplo, tenemos el cajero automático que sustituye al cajero, el correo electrónico al cartero, la agenda del celular a la secretaria. Y eso es solo la punta del iceberg, porque muchos más trabajos se sustituyen al interior de la fábrica. Tejedores, técnicos operarios, zapateros. La lista es larga. Y si bien al principio las actividades más humanas, más artesanales, están protegidas, la máquina aprende y acorta distancias. Y ya tenemos contadores y traductores online, tenemos robots que hacen delivery y que cocinan. Tenemos programas que diagnostican enfermedades, escriben noticias y gestionan fondos de inversión. Todos estamos en la línea de fuego en principio. De hecho, un trabajo reciente del Banco Mundial que miraba un poco cómo era esta situación de la sustitución tecnológica en el barrio latinoamericano, encontraba que en el caso argentino el 60% de los empleos eran potencialmente automatizables. 60% de nuestros empleos van a estar en breve compitiendo con una máquina, con un programa. Ahora bien, si una máquina puede hacer por 5 pesos lo que yo puedo hacer por 10, a mí me quedan 2 opciones. O trabajo por 5 pesos, es decir, por la mitad del ingreso, o le dejo mi trabajo a la máquina. Esto implica que, integrado a su propia dinámica, el progreso tecnológico genera una abundancia mal repartida. Produce mucho para muy pocos. Porque si bien aumenta la productividad y producimos mucho a un costo menor, este aumento de productividad eleva el ingreso del dueño de la máquina, del robot, del programa, del trabajador remanente, pero lo hace a expensas de que todos los otros trabajadores trabajen por menos o no trabajen. Y ese es solo el comienzo de esta línea de tiempo. Cuento una anécdota apócrifa, como todas las anécdotas, que Henry Ford II, el dueño entonces de la automotriz Ford, invitó a Walter Reuther, el líder histórico de los sindicalistas del sector automotriz en Estados Unidos, a visitar su fábrica recientemente automatizada. Y después del paseo, le puso una mano sobre el hombro, medio entre chicanero y condescendiente, y le dijo: Walter, me preocupas, ¿cómo vas a hacer para cobrarle la cuota del sindicato a todos estos nuevos trabajadores? A lo que Reuther, sin inmutarse, le contestó: mira, Henry, lo que a mí realmente me preocupa es cómo vas a hacer vos para venderle a ellos tus autos. Llevando esta anécdota al extremo, imaginémonos un caso en donde todos los bienes y servicios del mundo son producidos por máquinas, robots y programas, que pertenecen al 1% de la población, a los Henry Ford de este mundo. La pregunta natural es, si el resto de los 99% de la población, los trabajadores, trabajan por menos ingresos o están desempleados, ¿quién consume lo que producen las máquinas? Ahora, si las máquinas no tienen a quién venderle, ¿para qué producen? ¿Cuál es el sentido del progreso tecnológico? Los economistas saben desde hace mucho tiempo que los ricos consumen una fracción menor de sus ingresos. La intuición es bastante simple. Como tienen de todo, se saturan. Entonces ahorran para la vejez, para los hijos, para el legado, para el poder. ¿Qué sucede entonces? Que si el ingreso se concentra en las manos de unos pocos ricos, el consumo cae. Si el consumo cae, la economía no solo es más desigual, se estanca. Y el progreso tecnológico se detiene. Y todos pierden. Yo sé lo que están pensando ahora. Están pensando: es sábado. Basta de pálidas. ¿Cuándo viene ese momento TED en el que todos lloramos y nos emocionamos y nos reconciliamos con la vida? Bueno, tengo una buena y una mala noticia para darles. La mala noticia es que esta no es este tipo de charlas TED. La buena noticia es que, como decíamos al inicio, hay otro futuro posible. Hace aproximadamente 100 años, más exactamente en 1930, el economista británico John Maynard Keynes imaginaba cómo sería el futuro de sus nietos, o sea, aproximadamente nuestro presente. Y como nosotros recién, él presagiaba que las máquinas, el aumento de productividad, el progreso generaría muchos bienes con poco trabajo. Pero además de esto, anticipaba que todos íbamos a trabajar 15 horas por semana y el resto del tiempo lo íbamos a dedicar al ocio creativo,
a la apreciación estética, Keynes era un esteta, o a venir acá a las charlas TED. En principio tiene sentido. Seguramente más de uno de ustedes, de hecho, cuando lo mencioné al inicio de la charla, habrán pensado, menos trabajo, ¿qué mejor que eso? Todos trabajamos menos horas, se genera muchos más puestos de trabajo, todos tienen un poco de trabajo, todos felices. Es lo que se denominaría la sociedad del ocio, en la nueva sociología. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento? Bueno, imaginemos que mañana vamos al trabajo y le decimos a nuestro jefe, a partir de ahora, en vez de 8 horas, voy a trabajar 4 horas por semana. O por día. Ustedes hagan los cálculos. Lo más probable es que nuestro jefe nos diga, bueno, a partir de ahora vas a cobrar aproximadamente medio sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros reducimos la jornada, es cierto que distribuimos el trabajo remanente entre más gente, todos trabajamos menos, hay más trabajos. Pero eso es a expensas de que cada trabajador reciba menos ingresos. A menos que el dueño de las máquinas, los robots, los programas, unilateralmente, espontáneamente, decida repartir sus propios ingresos entre los trabajadores, cosa que a priori parece bastante improbable, la reducción de jornada lo único que hace es distribuir la escasez, pero no cambia la forma en que se reparten los ingresos entre trabajadores y capitalistas. Visto de esa forma, la distancia, el puente necesario para pasar del futuro de inequidad y estancamiento al futuro de abundancia, la utopía de Keynes, pasa fundamentalmente por aprender a distribuir los frutos del progreso tecnológico. Y la buena noticia es que ese puente existe y toma prestado una idea a la vez antigua e innovadora. Un ingreso básico universal. ¿En qué consiste esto? Bueno, en una línea sería una suma mensual a cuenta del Estado que se le paga a la gente para compensar el ingreso de un trabajo de menos horas y menos salario. Puesto así parece sospechosamente simple, de hecho no lo es. Por ejemplo, sale dinero. Es cierto que nosotros podemos pensar que la concentración de ingresos en los dueños de las máquinas los facilitaría para que ellos pagaran más impuestos y con estos impuestos de alguna forma solventar el ingreso universal. Lo cierto es que si queremos financiar un sistema de ingreso universal necesitamos cobrar impuestos de otra manera. Necesitamos un sistema de impuestos mucho más progresivo. Y ese no es el único problema. El ingreso universal abre algunos dilemas morales delicados. Por ejemplo, ¿deberíamos pagárselo solo a los que trabajan como una suerte de premio o estímulo al esfuerzo? ¿O a todos, incluso a los que no tienen ninguna intención de trabajar? Por ejemplo, en el primer caso estaríamos excluyendo a todos los trabajadores informales que no pueden certificar sus ingresos. Y también estaríamos excluyendo a los voluntarios de un comedor popular, a los trabajadores de la economía social. Y a los trabajadores del hogar, a los amas y amos de casa. En el segundo caso, independiente del trabajo, estaríamos incluyendo a todos estos y también a los poetas, escritores, deportistas vocacionales y sí, también a los vagos, a los barra bravas, a todo el mundo. Bueno, ¿qué sería más justo? ¿A todos o solo a los que trabajan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo en este contexto? Francamente, yo no sé la respuesta a estas preguntas. De hecho, tampoco me preocupa mucho. Cualquiera sea la opción que elijamos, siempre va a ser imperfecta, por alguna de estas razones que acabo de mencionar. Y aparte, el debate recién comienza. Lo que sí puedo decirles es que cualquiera sea la variedad de ingreso universal que intentemos avanzar, la Argentina está en una posición privilegiada para avanzar esta idea, por varios motivos, positivos y negativos. Del lado negativo, tenemos un problema de empleo. Además, nuestra fuerza de trabajo, nuestros trabajadores actuales y los futuros, son en promedio de una capacitación, de un nivel de calificación media-baja, que es precisamente el tipo de trabajo más fácilmente sustituible por la tecnología. Y aparte tampoco tenemos mucha tecnología, seamos honestos, no hemos importado tecnología. Cuando llegue ese proceso, a nosotros nos va a pegar más que al resto del mundo. De ahí el 60% del estudio del Banco Mundial. Pero también hay razones positivas. Entre ellas, quizás la más importante, es que no estamos tan lejos. Ya tenemos asignación universal, pensión universal, tenemos asignaciones familiares, seguro de desempleo.
El ingreso universal sería la continuidad natural de 10 años en donde hemos aprendido a elevar nuestros estándares de protección social. La Argentina está, mucho más que otros países, incluso países desarrollados, mejor preparada culturalmente para abrazar esta idea. La idea tiene varias ventajas. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, dibuja casi un círculo perfecto. Pensemos simplemente que lo que hacemos es tomar parte de la renta del progreso tecnológico, la transferimos con impuestos a los trabajadores cuya demanda, cuyo consumo es fundamental para sostener el progreso tecnológico. Pero aparte, creo que esto es lo más importante, el ingreso universal responde a un problema moral. ¿De qué sirve el progreso tecnológico si el progreso crea abundancia que se concentra en unas pocas manos a los que les sobra todo? Esperen que tengo una pregunta acá. Ah, bien, perfecto. Sí, tengo apagado el micrófono. Capaz que porque me acerqué a la compu. No hay problema. Ahí vuelvo a poner. ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿Por Meet? Me avisan. Perfecto. Quedan un par de minutos nomás, ya termino. Yo sé que más de uno debe pensar que la idea es un tanto prematura, incluso delirante. Para eso siempre vale la pena mirar un poco la historia. Por ejemplo, en 1889, el canciller alemán Otto von Bismarck introdujo el sistema de jubilaciones en Alemania y fue llamado de socialista. Socialista ahora es una palabra obviamente inocua, pero en esa época, y para un conservador recalcitrante como Bismarck, era un insulto fuerte. No existía el comunismo todavía, sino lo habrían llamado comunista. Y lo mismo pasó cuando Franklin Roosevelt en Estados Unidos intentó introducir, y finalmente introdujo, el sistema de jubilaciones en 1935, en plena Gran Depresión. Aún con la Gran Depresión había resistencia a las jubilaciones. Bueno, el ingreso básico universal es hoy tan delirante como lo era la jubilación hace apenas 100 años. Y tampoco me parece que sea delirante pensar en convertir progreso tecnológico en tiempo de ocio. De hecho, si miramos de nuevo a la historia, la revolución técnica de fines del siglo XIX redujo las horas semanales trabajadas en los países desarrollados de 70 a 45. En las próximas décadas, el progreso tecnológico podría reducir esas mismas horas a la mitad si lo combinamos con un ingreso universal. Lo que decíamos al inicio, la buena noticia es que vamos a tener que trabajar menos. La mala noticia es que va a haber menos trabajos. Bueno, el ingreso universal nos ofrece un puente entre el futuro malo y el futuro bueno, un puente para compartir la abundancia. No está eliminando la opción del trabajo, que es tan importante para tantos de nosotros. Lo que nos está es regalando la opción del tiempo. El Estado debería garantizar un ingreso mínimo universal solventado con impuestos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están? Esa pregunta, literalmente, es la que le hicimos a unas 500 personas, una encuesta online en la que me ayudó Mariano Sigman y Guillermo Solovey. Las respuestas, naturalmente, dependían mucho de la afinidad ideológica. De hecho, ese es un tema incluso para otra charla TED. Pero para nuestra charla lo importante es lo siguiente. Más de la mitad de los que respondieron, más precisamente el 77%, estaban con mayor o menor intensidad a favor de esa frase, de ese ingreso universal solventado con impuestos. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, un ingreso universal solventado con impuestos, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están? No tienen que contestarlo ahora, ¿eh? Piénsenlo. Piensen en todos los pros y contras que les mencioné. Tómense el tiempo, háblenlo con amigos. Todavía hay tiempo. Por ahora, esta es apenas una idea delirante para un futuro incierto. Por ahora. Gracias.
Bueno, por si alguien después lo quiere ver, lo ponen como charla TED, Levi Yeyati, ingreso básico universal en YouTube. ¿Sí? Bueno, si ustedes me preguntan, profe, ¿para qué pusimos este video? Ahora sí le voy a pedir si nos puede prender las luces, gracias. Suma un punto para el segundo parcial. Gracias. Es un poco como traer un cuarto economista al texto de Harvey, ¿no? Un cuarto economista que sigue discutiendo qué va a pasar en este caso con el crecimiento poblacional y que va a haber menos trabajos. Y él plantea una propuesta, y fíjense que no acude a ningún modelo econométrico, ningún modelo matemático, va haciendo argumentaciones lógicas o no, va planteando hechos como si fueran verdades empíricas, porque quizá uno podría argumentar otras verdades empíricas, ¿no? O sea, en definitiva, si lo vemos del texto de Harvey, sigue planteando una ideología, en el fondo, y su método de análisis para resolver este problema, crecimiento de la tecnología, crecimiento de la población, ¿no? Los recursos son limitados, vamos a tener menos cada uno. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Harvey entonces lo que nos va a plantear, y ahí voy llegando a las conclusiones del autor, y por eso traigo este texto para llevarlo un poco más a la actualidad, este video, y a la realidad argentina, porque es un debate que podemos darnos como sociedad, es que no existe la neutralidad valorativa como concepto. Uno puede matematizar el argumento, plantear verdades como verdades lógicas o empíricas, pero después cuando arma el argumento de lo que debería hacerse, o de lo que no, siempre va a haber un componente ideológico, ¿o no? Esa pregunta que él dejaba en el aire, ¿no? En el video de YouTube, ¿debería solventarse con impuesto, una asignación o un ingreso universal? ¿Y cómo la vamos a responder si no es de algún lugar donde planteemos nuestra ideología? ¿Qué vamos a priorizar más? ¿Con Malthus el abandono benévolo, ¿no? O más cercanos a Marx, la idea de que el proletario, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar la prescripción de lo que se debería hacer? ¿De lo que es? ¿Me siguen? ¿De los hechos? ¿O cuando partimos de los hechos a lo que debería hacerse, no hay un valor que uno pone? ¿Me siguen? Y según Harvey, no podemos salir de esa relación entre la economía y los valores. Porque cuando nosotros describimos la realidad con fin de prescribir algo, ¿no? O tomar una decisión, como la decisión que nos plantea el video, sí o sí tenemos que acudir en algún punto a los valores, a nuestra posición ideológica. ¿A qué vamos a priorizar? Como decía el video, según este autor, el futuro bueno o el futuro malo, ¿no? Él ya está diciendo su posición ideológica, ¿o no? El futuro bueno es el que va a estar asistido por un ingreso universal donde los beneficios del progreso tecnológico se va a distribuir de esta manera. Y el producto malo sería que el 1% de la población va a tener el 99% de todo y el resto va a estar, como diría Marx, una dialéctica amo-esclavo, ¿no? De vuelta. ¿Me van siguiendo? Pero él ya va diciendo que hay un futuro que es el deseable, que es el bueno, y ahí está poniendo una connotación valorativa. Eso no está en la matemática, no está en los hechos. Es más, todavía no se dio esa realidad. Pero hay que tomar decisiones hoy. Siempre hay que tomar decisiones hoy según lo que uno cree que va a pasar, ¿o no? ¿Me siguen la idea? Según Harvey, no se puede escindir en las ciencias económicas la dimensión valorativa. Uno siempre va a ver la realidad con algún componente ideológico. Y el hecho de decir, somos neutros y vemos la realidad de una manera aséptica y solamente vemos números, es simplemente una posición ideológica. Una posición ideológica más. Porque si no, cualquiera de los economistas que estamos diciendo podría ponerse de acuerdo haciendo cuentas. Fíjense que en ningún momento Levi Yeyati, uno de los economistas, como yo les contaba, más renombrados, hizo una fórmula, sacó un cálculo, mostró un modelo matemático, simplemente fue esgrimiendo argumentos. Pero donde uno puede encontrar valoraciones, ¿no? Del tipo de sociedad que él considera que sería mejor. Y ahí está la ideología en el medio.
Y ese es el debate que plantea Harvey. Yo los invito a que lo lean al autor, no digo que tengan que estar de acuerdo, ni con Harvey, ni con Malthus, ni con Levi Yeyati. Ustedes saben que el profe lo que trata es de abrirle los debates, mostrarle las distintas posiciones, y quiero que ustedes vayan a los autores y lean este debate que tiene que ver con si la ciencia es neutra, o debería ser neutra, o podría ser neutra, o si siempre se nos mete la cuestión valorativa. Y en ese caso, ¿cómo se dirimirían los problemas? Y bueno, ahí yo les doy una visión personal. Me parece que si admitimos lo que dice Harvey como cierto, ya la discusión no va a estar en pizarrones, no va a estar en modelos matemáticos, econométricos, sino que va a ser siempre una discusión política, ¿no? Donde vamos a dirimir si somos una democracia en elecciones, ¿no? Si estamos en un bar discutiendo con un amigo o en una cuestión dialéctica de qué valor vamos a priorizar más, pero nunca la vamos a terminar en términos de modelos económicos y de términos matemáticos, ¿no? Por ahí ustedes encuentran alguna forma de rebatirlo a Harvey, y me gustaría leerlos por ahí en un parcial o en un final, o charlar en algún recreo o al final de clase. Profe, yo creo que Harvey está equivocado, y puedan argumentar. Y eso también está abierta la posibilidad, ¿no? De discrepar con los autores. Pero me parece que una primera instancia es imbuirse en el debate, ¿no? Es decir, ¿por qué es un debate interesante, ¿no? El debate entre la neutralidad valorativa en la ciencia. ¿Cuáles son las distintas posturas? Yo he tratado de mostrarles, ¿no? Y ustedes después me puedan hacer algún tipo de reflexión. ¿Se animan? ¿Les parece? Bueno, ¿les gustó el debate? Re interesante. Economía, administración, contabilidad por ahí menos porque se autopercibe más como una técnica de registración contable, contabilidad, ¿no? Pero administración también, ¿no? Esta es la forma de administrar, ¿no? Ajá, ¿y esa es la única forma? ¿O hay una ideología atrás de esa forma de administrar? Y si cada forma de administrar tiene una ideología, ¿cómo nos desembarazamos de la ideología y la ciencia, ¿no? Temas para pensar, me parece, ¿no? Lindos debates que vamos a tener durante toda la carrera y la vida profesional. Bueno, cerramos hoy, me quedo abierto a preguntas, a dudas que tengan. Queda el autor presentado. Recuerden ir avanzando con el cronograma en la mano, así llegan bien para el segundo parcial. Acérquense los que tengan alguna duda, quedo acá abierto también para dudas y consultas de Meet. Las filminas que mostró, sí, Valentina, mira, ahí te muestro dónde están. Comparto pantalla. Entras ahí, Valentina, unidad número 3, ¿sí? Unidad número 3, abajo, recursos, unidad 3. Entras ahí a recursos, unidad 3, y abajo del todo está el PRESI, que dice la población, los recursos y la ideología de la ciencia, de Cristina Echegorri. Ese es el material que usé yo hoy para la clase. ¿Sí, Valentina? Ahí estaría el material. Gracias a vos. Hasta luego.